bienvenidas a la clase número 5 de Geografía Económica. Y bueno, recordarán que en la clase número 4 dijimos que íbamos a terminar hoy con la unidad número 1, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con eso que nos había quedado pendiente. Vamos a empezar a distinguir entre las zonas de ocupación de nuestro territorio, ¿sí? Para eso empezamos diciendo que, bueno, si vemos cualquier gráfico, si vemos cualquier mapa que represente a la población a lo largo del tiempo, vamos a distinguir entre áreas de ocupación continua y áreas de ocupación discontinua, ¿sí? Vamos a empezar a describir las áreas continuas. Van a ser, por ejemplo, la región pampeana y la región del nordeste, ¿sí? Estas dos regiones van a tener como característica fundamental un relieve llano, un clima con precipitaciones suficientes, un poblamiento históricamente hablando temprano, ¿sí? Estas características físicas, como dijimos, el clima y las precipitaciones, ¿no? Y las temperaturas también, y el tema del relieve van a ser fundamentales, ¿sí? Tengamos en cuenta que la población va a poder desarrollar sus actividades económicas y una vida más, digamos, más fácil en una zona de un clima templado, un relieve llano, más que en una zona de relieve montañoso, de frío, de escasez de agua, etc., ¿sí? Entonces, bueno, ahí vamos a empezar a hablar entonces de las zonas de ocupación discontinua. Como zonas de ocupación discontinua tenemos el oeste y el sur de la Argentina, ¿no? Como vimos en la clase pasada, el sur de la Argentina comienza a ser, entre comillas, dejado de lado por la ocupación española desde las primeras épocas de poblamiento, ¿sí? Entonces, y estas zonas, la del oeste y la del sur de la Argentina, justamente van a tener características opuestas a la zona de ocupación continua en cuanto a características, ¿sí? Va a tener un clima más frío, más seco, va a tener un relieve montañoso en partes y amesetado por otras partes, ¿no? Y como dijimos, el clima será más hostil que en zonas de ocupación continua, y en eso está el motivo fundamental de que se diferencian en este tipo de zonas, ¿sí? La población de las zonas de ocupación discontinua van a buscar principalmente zonas tipo oasis, ¿sí? Para alojarse, ¿sí? Esas van a ser las zonas más pobladas de estas áreas de ocupación discontinua, ¿sí? Porque van a tener un clima y un relieve más acorde a las áreas de ocupación continua, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a ver qué influencia tuvo el transporte en el poblamiento de nuestro país. Vamos a empezar viendo la influencia del ferrocarril, ¿sí? El ferrocarril que se empezó a instalar en el siglo XIX, ¿sí? Y que en los mapas que vamos a ir viendo, podemos observar que el trazado de estas líneas de ferrocarril van a evidenciar un proceso que tiende a exportaciones, ¿sí? Entonces vamos a ver que el trazado de las líneas férreas van a desembocar todas en Buenos Aires, ¿sí? En Capital Federal, teniendo en cuenta la localización del puerto, ¿sí? Entonces estas líneas férreas van a conectar todas las economías del territorio nacional con el puerto de la Argentina, ¿sí? Eso, con la simple lectura del mapa, lo vamos a notar. Esto también va a servir para la inversa, ¿no? Va a servir para exportar, pero también va a servir para que las manufacturas que importemos de Europa puedan distribuirse en todo el país, ¿sí? Entonces, ya con la sola observación del mapa podemos sacar esas conclusiones. Si vemos en el mapa también, vamos a volver a ver que la Patagonia está sin integrar, ¿sí? Y que las vías de comunicación de los espacios extrapampeanos también van a estar poco comunicados, ¿sí? Entonces esto de la ocupación discontinua
se ve también en estas cuestiones que tienen que ver con el transporte, ¿sí? La creación de estas líneas férreas va a dar como resultado la generación de nuevos pueblos, nuevas ciudades. Todo esto va a girar alrededor de la economía, por supuesto. Y vamos a ver que los ferrocarriles fueron creados primero por capitales argentinos y que luego van a comenzar las inversiones inglesas y francesas para la creación de estos ferrocarriles. Esto va a estar relacionado directamente con el modelo agroexportador, ¿sí? Que vamos a ver más adelante de qué se trataba bien y de qué época estamos hablando, pero básicamente se trataba de eso, ¿no? De la exportación de materias primas y de la importación de productos manufacturados justamente provenientes de Gran Bretaña, de Inglaterra, ¿sí? Bien, las líneas principales entonces vemos que van a confluir en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Seguimos analizando el mismo mapa y vemos que, bueno, esto que les dije, primero van a ser de origen nacional. Ahora vamos a ver una foto, por ejemplo, que se dio entre 1946 y 1948, en la que se está firmando, ¿no? El presidente de nuestra República, el presidente Perón, está firmando la estatización de todas las líneas de ferrocarril de la Argentina, ¿sí? Como suceso importante. También vamos a ver que en 1976 se empieza, bueno, ¿no? En época de dictadura, de reestructuración de la economía nacional, vamos a ver que se empiezan a abandonar las inversiones en ferrocarriles y que se empiezan a clausurar ramales, ¿sí? Y bueno, entonces el proceso de inversión en los ferrocarriles empieza a descender, la calidad y la cantidad de ramales y de equipamiento también, y que en 1991, el broche de oro, se privatizan estos ramales de ferrocarriles, ¿no? En 1991 se le empieza a dar la concesión de estos servicios a empresas privadas, ¿sí? Y se van a empezar a cancelar servicios, va a empezar a disminuir ese tendido férreo que teníamos, va a ser cada vez de menor magnitud. Y acá es cuando van a empezar a aparecer, por ejemplo, los pueblos fantasmas, las estaciones abandonadas, ¿sí? Típicas de muchos pueblos del interior de nuestro país. Bueno, como estamos viendo en el mapa, vemos los ferrocarriles antes y después de los 90, ¿sí? Si comparamos los dos mapas, vamos a encontrar una gran diferencia, vamos a encontrar pueblos o ciudades, regiones que van a estar cada vez menos comunicadas, ¿sí? Y como conclusión podemos sacar entonces que este tipo de políticas, ¿sí? Van a estar totalmente vinculadas a la economía de las regiones y que la población de esas regiones también va a estar, en este caso se va a sentir perjudicada por el corte de servicios, por la falta de equipamiento, ¿sí? O por la reducción de servicios, ¿sí? Entonces, acá es como vemos desde una visión geográfica cómo una política puede perjudicar tanto a la economía de una región como a la población de una región, ¿sí? Bien, hasta acá entonces llegamos con la unidad número 1, ¿sí? Yo lo que les pido es que relean toda la unidad del módulo, tengan en cuenta que nosotros lo que vemos acá es un pantallazo rápido, un poco ilustrado, pero lo que les pido es que no descuiden la lectura, ya que es muy importante y es la base con la que ustedes tienen que venir a rendir, ¿sí? Tengan en cuenta que cualquier cuestión que vean en el módulo y no entiendan, me lo consultan por correo, ¿sí? Bien, y ahora vamos a empezar con la unidad número 2, ¿sí? En esta unidad vamos a empezar a ver un poco más de economía, ¿sí? Esto tiene mucha relación con lo que ustedes hacen en el trabajo práctico, ¿sí? Que ya en la clase por chat ya lo vimos, ¿sí? Desde la economía vamos a tener en cuenta que cualquier actividad humana que esté orientada a satisfacer necesidades va a poder ser denominada actividad económica siempre que produzca un bien o un servicio, ¿sí?
Entonces, de las actividades económicas van a resultar bienes materiales o económicos, ¿sí? Estos bienes van a ser elementos tangibles, ¿sí? Elementos que uno puede tener, que puede adquirir y que van a tener un costo, van a tener un precio reconocido, ¿sí? Por ejemplo, un auto, frutas, ropa, etc. Y por otro lado vamos a tener los servicios económicos. Estos servicios económicos ya no van a ser elementos tangibles, sino que van a ser actividades que van a tener un precio, ¿sí? Una tarifa, un sueldo. Como por ejemplo una consulta médica, ¿sí? Entonces, nosotros para estudiarlo desde la geografía, todas las actividades económicas van a estar divididas en un proceso. Ese proceso económico va a estar dividido en sectores, ¿sí? Sector primario, secundario y terciario. Y estas actividades económicas nosotros las vamos a estudiar desde, también teniendo en cuenta la localización y las interrelaciones, ¿sí? Después vamos a ver en un ejemplo una interrelación de cómo los tres sectores van a vincular distintos espacios geográficos, ¿sí? Ahora vamos a ir a ver un cuadro en el que vamos a ver que las actividades primarias son denominadas esenciales o iniciales, ¿sí? Y que vamos a tener las extractivas, que se van a basar en la obtención de recursos o en la movilización de recursos desde el lugar de origen hasta donde serán utilizadas, ¿sí? Estas actividades primarias extractivas van a ser, por ejemplo, la pesca, la minería, la explotación forestal, el uso de recursos hídricos o la caza, ¿sí? Y dentro de las actividades primarias también vamos a tener las de las reproductivas, ¿sí? Estas actividades económicas reproductivas van a crear condiciones propicias para, por ejemplo, la cría de animales o para algún tipo de cultivo, ¿sí? Entonces, dentro de este tipo de actividades reproductivas vamos a tener la agricultura, la ganadería, la silvicultura, ¿sí? Entendemos por silvicultura esto de la explotación forestal, pero con una reimplantación de árboles, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver que las actividades primarias se van a dar principalmente en un ámbito rural, y que van a ser muy importantes porque van a servir como insumo para el resto de las actividades económicas, ¿sí? El resto de las actividades económicas y para el resto de los sectores económicos. Ahora pasamos al sector secundario, ¿sí? Sector secundario o derivadas, ¿sí? Tengamos en cuenta que en el sector secundario se van a transformar esas materias primas que obtuvimos en el sector primario en productos más elaborados, ¿sí? Si bien van a haber elementos que nosotros podamos adquirir y utilizar desde el sector primario, como por ejemplo las frutas, ¿sí? Que no necesitan mayor proceso, vamos a tener, por ejemplo, derivados de esos productos, como por ejemplo los jugos de fruta, que van a necesitar un segundo paso. De esos estamos hablando ahora, ¿sí? De este sector secundario, por eso se le llama derivados. Y por eso, para este sector secundario es fundamental que el primer sector se dé. Nunca podría darse de manera inversa, ¿sí? Entonces, vamos a tener distintos tipos de industrias, ¿sí? Vamos a ver en esta placa, vamos a tener, por ejemplo, industria textil, industria de generación de energía, industrias de construcción e industrias alimenticias, ¿sí? Las industrias tuvieron una evolución, ¿sí? Comenzó con una etapa artesanal, siguió con la primera revolución industrial. Esta primera revolución industrial se dio en Gran Bretaña, ¿sí? Y dio el surgimiento a las fábricas, ¿sí? Luego se extendió por el resto del continente y después en el mundo, ¿sí? En la actualidad podemos hablar, si se quiere, de una tercera revolución industrial, ¿sí? Así se le llama, y está caracterizada ya no por la máquina a vapor como la primaria, sino por la automatización, ¿sí? La automatización, la robotización, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que
ya la mano de obra que se necesita en la actualidad en una industria no va a ser igual a la que se necesitaba en una primera revolución industrial. Tengamos en cuenta que en la actualidad, como estamos hablando de maquinarias, vamos a necesitar de una gran capacitación del personal, ¿sí? Entonces, va a cambiar la tecnología y además va a cambiar la mano de obra requerida por este tipo de industrias, ¿sí? Bien, las industrias siempre se dieron principalmente en lugares, en zonas urbanas, ¿sí? En ciudades. Tengamos en cuenta que la mano de obra va a localizarse en las ciudades, ¿sí? Y vamos a pasar entonces al sector terciario, ¿sí? Sector terciario también llamado concurrentes, ¿sí? Este tipo de actividades, este sector va a estar constituido por los comercios, el transporte, la comunicación, por todo lo que antes llamamos servicios económicos, ¿sí? Vieron que definimos bienes y servicios económicos. Estos van a ser los servicios económicos. Van a estar ubicados en este sector y van a posibilitar el uso de esos bienes económicos, ¿sí? Estas actividades tampoco van a generar bienes tangibles, ¿sí? Y también se van a desplegar fundamentalmente en sectores urbanos. Tengamos en cuenta, a lo largo del proceso siempre va a ser fundamental este tipo de actividades, este sector. El sector terciario va a actuar a lo largo de todo un circuito productivo, ¿sí? No lo vamos a encontrar como tercer paso en la elaboración de un producto. El transporte va a estar presente desde el sector primario, ¿sí? Cuando tengamos que transportar esas frutas hacia la industria para la elaboración de jugos o dulces, ¿sí? Vamos a tener ahí presente el sector terciario, el transporte. Vamos a tener también presente las vías de comunicación y también vamos a tener en cuenta el comercio, ¿sí? Suponiendo que el propietario de la producción de tomates le va a vender a la industria para que haga el puré de tomate su cosecha, ¿sí? A no ser que esa industria cuente con su cosecha propia, ¿sí? Pero si se da el primer caso en el que tenemos un vendedor de materia prima hacia la industria, también vamos a tener el comercio presente, ¿sí? Entonces vemos que el sector terciario, por más que se llame terciario y lo expliquemos en tercer lugar, va a participar a lo largo de todo un proceso de producción. Ahora vamos a ver que también se habla de actividades cuaternarias, ¿sí? El sector cuaternario va a ser de alta responsabilidad, va a incluir cuestiones que tienen que ver con la investigación, con la ciencia, con las innovaciones, con la educación, va a estar orientado a servicios intelectuales, ¿sí? Este tipo de actividad va a tener también influencia a lo largo de todo el circuito productivo de cualquier producto, ¿sí? Bien, la clase que viene vamos a empezar viendo cómo estos sectores van a ir interrelacionando espacios, ¿sí? Vamos a ver que las actividades primarias que se dan fundamentalmente en un sector rural van a estar relacionándose con el sector urbano, ¿sí? Porque la industria va a estar ubicada principalmente en zonas urbanas, ¿sí? Y cómo se da esta interrelación. Vamos a ver un ejemplo de un circuito productivo en la que veamos la relación entre los sectores y entre los distintos espacios, ¿sí? Así que ahora lo que les pido es que vayan leyendo. Ustedes tienen un ejemplo en el libro, seguramente están pensando o ya pensaron los de sus TPO. Así la clase que viene entendemos bien y nos comunicamos mejor, ¿sí? No me dejen de escribir por cualquier duda, cualquier consulta, me mandan un mail al campus y listo, ¿sí? Les mando saludos, los veo en la próxima clase.